Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Lucha contra el racismo y protección a la igualdad de los pueblos étnicamente diferenciados. En Colombia, país de profunda diversidad cultural, lingüística y étnica, la lucha contra el racismo y la discriminación no es solo un imperativo moral, sino también un mandato constitucional. La Corte Constitucional ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados mediante una jurisprudencia que reconoce su dignidad, autonomía y derecho a la diferencia. A través de sentencias emblemáticas, la Corte ha sostenido que la igualdad no puede entenderse como uniformidad, sino como el reconocimiento y la garantía de los derechos específicos de cada grupo, a partir de su identidad, cosmovisión y condiciones históricas. En ese sentido, con esta videoconferencia se quiere hacer un breve análisis de estos temas desde la perspectiva y rol del funcionario judicial como juez constitucional. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Freddy Aníbal Díaz Delgado, abogado de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, con diplomado en Derecho de los Petróleos, máster en Derecho Público y Tutela de Derechos de la Universidad de Jaén en España, juez de la República en cumplimiento del rol del juez de tutela y civil del circuito especializado en restitución de tierras de Mocoa, Putumayo. Doctor Díaz, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, José Camilo, muy buenos días. Y muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. En efecto, como se ha hecho la introducción y para dar paso claro a ella, vamos a compartir en este momento la diapositiva que hemos preparado para este tema. Esperamos pues que sea ilustrativo. Todos los jueces a nivel nacional, todos los empleados judiciales conocemos perfectamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No está de más, de cualquier manera, ahondar en el tema para buscar confluencia en el trato en todo el territorio nacional. Vamos entonces, reitero, a compartir la presentación. Para comenzar esta disertación, recordemos que el tema es la lucha contra el racismo y la protección a la igualdad de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados. Necesario es recordar, entonces, que esta disertación, de acuerdo con lo definido por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pretende dar a conocer la orientación que la Corte Constitucional le ha dado al tema de la protección a la igualdad de los pueblos étnicamente diferenciados como forma de lucha en contra del racismo que viven estas comunidades. Pero para adentrarnos en este escenario, es necesario recordar que el racismo como forma de discriminación no ha desaparecido, y no ha disminuido, sino que por el contrario parece encontrarse en auge más que nunca, dadas las continuas mutaciones en las formas de discriminación frente a comunidades que definitivamente no son minorías, y por ello nada más oportuno que reencontrarse con este tema desde lo académico en el ámbito judicial para que desde nuestra perspectiva y ejercicio esta tarea de erradicarlo se convierta en una de las formas de hacer justicia. Quiero decir que es necesariamente, valga la redundancia, tocar, aunque no en lo profundo, algunos conceptos sobre el tema para luego dirigirnos a escudriñar lo que la alta corporación, como guardia de la Constitución, ha considerado necesario para minar el camino del racismo y la exclusión por razones étnicas. Así entonces recordamos algunos conceptos que son más que básicos para que podamos entender lo que no sabíamos o para confirmar lo que sí. De este modo, por raza entendemos la categoría social históricamente construida con el fin de agrupar o jerarquizar a las personas con base en supuestas características biológicas o fenotípicas. Las ciencias médicas en forma general y genéticas tienen en claro que no existen razas entre los seres humanos. Entendidas así las cosas, desde el punto de vista médico, oígase bien, no existen los blancos, no existen los mestizos, los negros, ni los indígenas, ni ninguna otra categoría, sino que somos solo eso, seres humanos.
Recordemos que fenotipo, para tener en cuenta muy bien esta definición, son las características físicas o bioquímicas observables de un individuo, como son su altura, su color de ojos, su color de piel, tipo de sangre. Para nuestro caso, aquellas que nos han encasillado como razas, reitero, a partir del color de la piel. Ahora, según la Real Academia Española de la Lengua, el racismo se considera o se cree que es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Este concepto nos lleva a definir también qué es el grupo étnico. Así las cosas entendemos por tal a las poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad. Ellos han mantenido a lo largo del tiempo su identidad como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones. Es cierto que encontraremos un sinfín de definiciones sobre este concepto en particular, pero para quien les habla, esta es la que más se acerca a lo que por tal debe entenderse. Aún más en nuestro contexto social, justamente porque contempla aquellas características que socialmente nos han diferenciado y que a la larga son las que nos han agrupado a unos y otros en diferentes categorías, aún desde la misma concepción de desde la Constitución política y todo su desarrollo legal. Ahora, por pueblo indígena entendemos a las comunidades descendientes de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país, pero en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Recordemos que pues, en este mundo de globalización, con tanta tecnología, algunas comunidades han perdido sus características culturales, las que los identificaban, para pues, mutar a nuevas culturas. Ahora sí, en quinto lugar, dentro de estas definiciones, recordemos que conforme a la Ley 70 de 1993, entendemos por comunidad negra al conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres que revelan y conservan conciencia de identidad y que las distinguen de otros grupos étnicos. Así lo define la ley. Quiero hacer un minúsculo paréntesis en esta parte porque pues, en la definición legal vemos el uso del término afrocolombiano. Esto hace referencia a los descendientes de las comunidades de hombres y mujeres traídos como esclavos a las Américas, principalmente por los españoles, ingleses y portugueses. Así entonces, recordemos que afro viene del latín afer, que es un elemento compositivo que entra en formación de algunas voces consolidadas o de uso ocasional con el significado de africano, esto según la Real Academia de la Lengua. Por comunidad palenquera, entendemos la que está conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad se refugiaron en los territorios de la costa norte de Colombia desde el siglo XV y que se denominaron palenques. En Colombia tenemos 4 palenques reconocidos, que son el de San Basilio de Palenque, el más conocido de todos, está ubicado en Mates, Bolívar, el de San José de Uré en Córdoba, Jacobo Pérez Escobar en Magdalena y La Libertad en el departamento de Sucre. De su parte, población raizal es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son descendientes de la unión de entre europeos, principalmente ingleses, españoles y holandeses, con los esclavos africanos. Se distinguen ellos por su cultura, una lengua propia que es el creole, creencias religiosas propias, la Iglesia Bautista, y un pasado histórico similar al de los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Dada su especificidad cultural, son sujetos de políticas, planes y programas socioculturales diferenciados de otras comunidades negras del continente colombiano. Finalmente, por rom o romaníes o cíngaros, entendemos al pueblo o etnia que es originaria del subcontinente indio, que data de la época de los reinos medios de la India, con rasgos culturales comunes, aunque con diferencias sustanciales entre sus subgrupos. Esto de los reinos medios que acabamos de mencionar de la India se refiere al periodo de la historia de la India, entre la caída del imperio Maurya y el surgimiento del imperio Gupta, que data aproximadamente entre los siglos III a.C. y IV después de Cristo. Para entender el porqué de llamarlos rom o romaníes, hay que recordar que el término Roma es utilizado por ellos mismos y fue una denominación escogida por ellos en el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en el año 1971 en Londres, Inglaterra, y que agrupa, socialmente hablando, a diversas poblaciones gitanas del mundo, y algunos autores abogan por hablar de 3 grandes grupos de gitanos, que son los Roma, los Sinti y los Calés.
También existen otras denominaciones según los oficios tradicionales o las zonas en las que vivían. Así tenemos los calderas, los manuches, etc. En algunos países del mundo existen poblaciones que no tienen origen étnico gitano, pero sí tienen estilos de vida similares a los gitanos nómadas y como ejemplo de ellos tenemos los Traveller en el Reino Unido y les Gens du Voyage en Francia y otros países generalmente europeos. De todos modos, sobre grupos gitanos es un tema que vamos a ahondar un poco más adelante. Debo excusarme, eso sí, ahorita en este momento, porque pues dije que no nos detendríamos en conceptos, pero al final así lo hice, pero pues como hemos visto, es más que necesario. Ya entrando en materia y para abordar el tema, debemos dividir nuestro estudio en dos etapas. La primera, la que hace referencia a la situación de los indígenas y de las comunidades negras antes de la formación de la República en Colombia, de Colombia, perdón. Y la segunda, la correspondiente a los cambios que frente a estas comunidades han ocurrido durante el primer siglo de vida republicana y en adelante hasta nuestros días. Así las cosas, en la sentencia T-201 de 2016, la Corte Constitucional recordó que en la Nueva Granada solo las personas de ascendencia hispánica gozaban de los derechos para acceder a cargos públicos y eclesiásticos, como también a la educación. No así las comunidades indígenas y menos aún las comunidades negras, que ya sabemos eran esclavizadas. Ahora que pese a que los romaníes llegaron a las Américas como esclavos también, no fueron catalogados como una etnia diferente, pero para esa época. En el caso de las comunidades amerindias, la legislación de la época los veía como niños por cuanto se trataban, por definición legal, como menores de edad, que debían ser civilizados frente al trabajo pastoral, razón por la cual solo podían acceder a los servicios estatales si eran asimilados culturalmente al mundo hispánico. Es decir, si abandonaban su religiosidad y cultura y asumían como propia la importada, la española. En el caso de las comunidades de ascendencia africana, la legislación colonial señalaba que las personas sometidas a condición de esclavitud eran bienes apropiables y que formaban parte del patrimonio de los esclavistas. Durante el mundo colonial, el ejercicio de la ciudadanía, de acuerdo a lo que hemos dicho, estaba condicionado a la comunidad a la que pertenecía una persona. Los pueblos indígenas eran infantilizados y las comunidades negras fueron cosificadas, es decir, estaban en situaciones jurídicas diferentes, aunque ambos sometidos a formas de discriminación. Ya en la segunda etapa de las dos que hemos diferenciado, nuestro país dio continuidad a varias de las instituciones coloniales, aunque dejando atrás un trato tan discriminatorio. Y así se mantuvo pues, la esclavitud de las personas de ascendencia africana y estableciendo que las comunidades indígenas debían ser evangelizadas por las órdenes religiosas para conseguir civilidad. El siglo XIX ya se caracterizó por continuas luchas sociales, en las que solamente las comunidades indígenas empezaron a reclamar el reconocimiento y el respeto de sus territorios y costumbres, pero sin que ello tuviera un mayor eco. No es sino ya para la segunda mitad de la centuria, cuando se expidió la ley del 21 de mayo de 1851 que abolió la esclavitud en Colombia, aunque en 1890 se expidió la ley 89 que establecía que la legislación de la República no aplicaba, abro comillas, entre los salvajes, oígase bien, que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de las misiones que para tal fin establezcan las autoridades eclesiásticas y el gobierno, cierro comillas. Como vemos, esta norma establecía que las comunidades prehispánicas regirían por sus propias leyes en el resguardo, lo que les suponía mayor libertad y autogobierno. Aún así, ya entrando para el año 1886, la expedición de esta Constitución, y en forma particular se expide el desarrollo de esta Constitución, la Ley 153 del 24 de agosto de 1887, que eliminó todas las disposiciones de carácter administrativo de los antiguos estados soberanos, por lo que los resguardos de indígenas, que antes estaban semi-protegidos, quedaron ahora sin ninguna legislación especial en el que estos grupos pudieran apoyarse. Para el siglo XX, y tras la ratificación del Convenio 107 de 1957 de la OIT, a través de la Ley 31 de 1967 por parte del Estado colombiano, se impuso la obligación de implementar políticas para integrar y disolver las diferencias culturales de las poblaciones tribales o semitribales, cuyo estadio de desarrollo sea menos avanzado que los sectores occidentales de la colectividad nacional. Sin embargo, hay que entender que esto se hizo desde un enfoque que pretendía la integración y aculturación de las comunidades nativas en las naciones de las que hacían parte,
Enfoque este que demostró que en lugar de proteger y reconocer la existencia de los pueblos, tuvo como consecuencia que la integración o que hubiera integración a la nación mayoritaria y que esto se tradujo en una asimilación de la cultura o una disolución de ella. Por ello, el Tratado Internacional fue modificado mediante el Convenio 169 de la OIT, que es de alta importancia y radicalidad en el cambio que necesitaban los marcos jurídicos nacionales. Entrando ya en las postrimerías del siglo XXI, hablamos entonces de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la que dio un vuelco total para la inclusión, al menos política, de las comunidades diferenciadas y relegadas. Así hay que recordar que hicieron parte de esta asamblea los señores Lorenzo Muelas, del pueblo Misac, Francisco Rojas Birri, del Emberá, y Alfonso Peña Chepe, del pueblo Nasa. Esto presupuestó definitivamente un hito en la política nacional, empezando a consolidar un camino de reconocimiento de la cultura indígena y de su participación en la vida política de la nación. Nace aquí entonces la Constitución Política de 1991, que elevó a rango constitucional sendos derechos a favor de las comunidades étnicas. Hay que entender y recordar más bien que la Constitución Política de 1991 incluyó a pueblos indígenas. Nunca se dijo nada de las comunidades negras, ni de las raizales, ni de las palenqueras, ni mucho menos de los gitanos. Dentro de estos derechos que la Constitución de 1991 contempló, tenemos tres grupos en particular que los vamos a diferenciar y vamos a mencionar ligeramente. Dentro de los derechos étnicos, tenemos el artículo primero que establece como principio fundamental el pluralismo en este país. El artículo séptimo reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. El octavo establece la obligación del Estado y de las personas para proteger la riqueza cultural de la nación. El 10 declara que el castellano es el idioma oficial y que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. Recordemos que en Colombia tenemos 65 lenguas indígenas, 2 criollas afrodescendientes, que son el creole de San Andrés y Providencia y el palenquero en San Basilio, y finalmente la lengua romaní o gitana. El artículo 13 de la Constitución consagra el principio de igualdad en sentido material. El 70 destaca la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana y el reconocimiento a la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país. Finalmente, el artículo 72, que subraya la protección del patrimonio arqueológico y bienes culturales que conforman la identidad nacional. En el segundo grupo tenemos los derechos políticos de participación. El artículo 9 incorpora normas sobre respeto a la autodeterminación de los pueblos. El artículo 19 establece que en Colombia existe libertad de cultos. El 68, en su inciso quinto, afirma el respeto de la identidad cultural en materia educativa. El 246 establece que las autoridades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en sus respectivos territorios. Y finalmente el 330, que reconoce el autogobierno de las comunidades indígenas. Finalmente, en el tercer grupo, el territorio ancestral. Entonces, el artículo 63 ratifica la propiedad de las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras del resguardo, pues son excluidas del comercio por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. El literal C del numeral segundo del artículo 96 establece el derecho a la nacionalidad por adopción de las comunidades indígenas o de miembros de comunidades indígenas que comparten territorios fronterizos con Colombia. El artículo 286 define que el territorio indígena es una entidad territorial, así como son los municipios, los departamentos o los distritos. El inciso segundo del artículo 329 indica que los resguardos son de propiedad colectiva y son inembargables. Necesarísimo recordar esta frase que se dijo por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-201-2016, abro comillas. En términos históricos, la importancia de la Constitución Política de 1991 reside en que rompe con 499 años de políticas de la administración que buscaban asimilar y disolver la diferencia de las comunidades y, por el contrario, por primera vez en nuestra historia, buscó revertir las condiciones de marginalidad y subalternización, así como entregar herramientas jurídicas para la participación de las comunidades indígenas en la vida política del país, cierro comillas. De su parte, la sentencia de constitucionalidad 139 de 1996, que declaró inexequibles los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89 de 1890, referenciada a unas palabras más atrás, manifestó que, abro comillas,
Los grupos étnicos calificados hace un siglo como salvajes son considerados por la Constitución actual como comunidades culturales diferentes y las personas que las constituyen, en consecuencia, tratadas como portadores de otros valores, con otras metas y otras ilusiones que las tradicionalmente sacralizadas con el sello de Occidente. No son ya candidatos a sufrir el proceso benévolo de la reducción a la cultura y a la civilización, sino sujetos culturales plenos en función de la humanidad que encarnan con derecho a vivir a tono con sus creencias y a perseguir las metas que juzgan. Cierro comillas. Después de esto, necesario es recordar también que la sentencia SU 383 de 2003, la Corte Constitucional concluyó primero que las comunidades indígenas y los pueblos de afrodescendientes han estado legal y constitucionalmente sometidos a reglas de exclusión e invisibilización de sus cosmovisiones y exclusivismo de la visión mayoritaria. Y en segundo lugar, que durante el siglo XX se implantó una política asimilacionista que buscaba preservar físicamente a los individuos de los pueblos indígenas, pero a costa de privarlas de su existencia cultural. Para continuar con el tema, es justo compilar por subgrupos los pronunciamientos de la Corte Constitucional en materia de defensa de derechos de las comunidades indígenas inicialmente y que se convierten en una gran herramienta para luchar con el racismo. Así, vamos a hablar de comunidades indígenas, vamos a hablar un poquito de comunidades negras, vamos a hablar de los palenqueros y raizales, están en un mismo grupo prácticamente, y finalmente de los rom, de los que no hay mucha jurisprudencia. Dos componentes especiales en esto, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Primero, hablando de la autonomía constitucional de las comunidades indígenas. En tal sentido, debemos recordar que la Corte Constitucional considera que la Constitución de 1991 buscó asumir las consecuencias de la herencia colonial, esa herencia de discriminación, y en esa medida pretendió revertir los elementos adversos y discriminatorios, así lo dijo en la sentencia T428 de 1992. Esto se evidenció, por ejemplo, como ya se dijo en forma anterior, en la elección de 3 constituyentes indígenas dentro de la Asamblea Nacional Constituyente o en la aprobación de un amplio articulado constitucional dirigido al reconocimiento de los pueblos indígenas como agentes sociales. Son ahora, a partir de 1991 y su constitución, claras las obligaciones del Estado colombiano frente a la protección de los pueblos indígenas. Las normas reconocen definitivamente el derecho de las comunidades a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y de conformidad a sus propias reglas y procedimientos, óigase bien, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. Quiere decir esto, que esos derechos no son absolutos. Todo esto va dirigido a proteger sus costumbres, características y prácticas propias, y que las mismas sean consideradas y tenidas en cuenta en las decisiones estatales que los fortalezcan o que los afectan. El derecho a conservar sus instituciones y gobernarse por ellas, y el derecho a participar en las decisiones y políticas que implican a sus territorios. Este segundo grupo habla de la autonomía de las comunidades indígenas y los conflictos internos que hay dentro de ellas. Fallos en donde se han definido conflictos suscitados al interior de un cabildo y en donde eran contrapartes las autoridades indígenas y los mismos miembros de la comunidad son, por ejemplo, las sentencias SU 510 de 1998, T 514 de 2009, T 617 de 2010 y la T 1253 de 2008 como fundantes del trato al tema. Dentro de este último capítulo que hemos visto, que es el de la autonomía de las comunidades indígenas y conflictos internos, vamos a hacer también unas diferenciaciones y vamos a hablar entonces por apartes, comenzando hablando de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y sus miembros. En esta línea jurisprudencial se estudian 2 aspectos puntuales, a saber, primero, las reglas aplicables a casos donde el juez de amparo debe responder a una petición donde se enfrentan las autoridades indígenas y los miembros del resguardo. Y B, los límites constitucionales a la autonomía de los pueblos originarios. En general, el precedente jurisprudencial ha protegido las competencias que la Constitución entregó a las comunidades indígenas y ha buscado armonizar las facultades de estas autoridades con los principios superiores, los constitucionales, que eventualmente pueden resultar afectados, reconociendo, eso sí, que las comunidades indígenas son, como comunidades, sujetos de derechos fundamentales, al mismo tiempo que los mismos no son equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus miembros. O sea, sus miembros tienen derechos también como personas,
como comunidad unos derechos, pero como individuos otros, y que ni la sumatoria de estos de los derechos humanos individuales, perdón, de sus miembros, son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos. Son totalmente diferentes. Esto lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-201 de 2016. Con base en lo anterior, la Corte ha señalado que los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades como grupos son el derecho a la subsistencia, derivado a la protección constitucional a la vida, esto en el artículo 11 de la Constitución Política. Vamos a mencionar así los artículos. El derecho a la integridad étnica y cultural y social, el cual se desprende no solamente de la protección a la diversidad y el carácter pluralista de la nación, artículos 1 y 7. También el de la prohibición de toda forma de desaparición forzada, el artículo 12. El derecho a la propiedad colectiva, artículos 58, 63 y 329. El derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios. Sabemos perfectamente que este es el que ha generado mayores dificultades y que es el que más se presenta a nivel de acción de tutela en todos los escenarios judiciales del país. Sentencias que son relevantes en este tema están la ST 380 de 1993, la SC 058 de 1994, la ST 349 de 1996, la ST 496 de 1996 y la SU 039 de 1997. Aunado al anterior, la Corte Constitucional ha reconocido que las comunidades pueden ser parte pasiva dentro de una acción de tutela iniciada por un miembro del resguardo indígena. Esto ocurre en los eventos en que se cuestiona la constitucionalidad de una decisión tomada por la autoridad del resguardo, o sea, ahí está la Asamblea General, el gobernador, el cabildo, y que afecta en forma individual a los miembros de esa comunidad o pueblo. Diversas salas de revisión han indicado que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que es un mecanismo idóneo y eficaz para proteger tanto los derechos fundamentales de la comunidad indígena como sujeto colectivo, como los derechos y libertades de los miembros de la parcialidad, cuando las autoridades, volvemos a insistir, son acusadas de amenaza o de vulneración de derechos individuales. Recordemos en este caso las sentencias, por ejemplo, la T659-2013, T812-2011 y la 514T también de 2009. A manera de ejemplo, de forma general, hay una sentencia, la SU 095 de 2023, que interpuso una ciudadana llamada Magali Cisneros en contra del Cabildo Indígena de Ipiales, por cuanto ella se opuso a la designación de un representante del resguardo al programa de Familias en Acción. Según ella, pues denunció, y el resguardo la aisló por ese motivo y la persiguió políticamente según sus denuncias, amén de que como castigo por ese hecho fue callada, obligada a callar y obligada a castigo del ático. En esta sentencia, la Corte ordenó que se examinaran los principales problemas de las garantías judiciales que persisten en el tratamiento de la mujer dentro de la Jurisdicción Especial Indígena. Ordenó formular recomendaciones para superar estos problemas y resaltar buenas prácticas. Vamos a darnos cuenta cómo la Corte Constitucional ha sido, claro, garante de esos derechos individuales, pero en forma tal vez somera si lo comparamos con los derechos comunitarios, porque se insiste, y vamos a darnos cuenta en el desarrollo de esta conferencia, que siempre va a primar la autonomía de las comunidades indígenas. Otra sentencia que se debe relevar en este caso es la T-158 de 2023, en la que una mujer indígena accionó en contra de su comunidad y la EPS indígena, porque se negaron estas a interrumpir su embarazo alegando costumbres ancestrales, entre otras. Esta chica tenía 10 semanas de embarazo y decía que eso le había provocado problemas de salud, problemas psicológicos, que no se sentía bien, que había llegado a pensar en el suicidio, y entonces acudió a solicitar la interrupción de su embarazo, lo que le fue negada. En este caso, obviamente, pues ella accionó, y en este caso la Corte, revocando las sentencias de primera y segunda instancia, óigase bien cómo las revocó. La primera la revocó porque negó el amparo. En cuanto a esta sentencia, indicó que el accionante debía acogerse a la legislación y jurisdicción especial indígena. O sea, dijo el juez de tutela de primera instancia, qué pena, eso es cuestión de la comunidad, allá verán cómo resuelven, en otras palabras. Y la segunda, en el tribunal, la concedió, pero garantizando el libre ejercicio de la autonomía reproductiva, y ordenó entonces la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y ponderando los derechos en conflicto. Resolvió ordenar que
Aquí ya la Corte Constitucional, insisto, ponderando sus derechos en conflicto, ordenó a la empresa indígena de salud indígena que adecue su reglamentación, considerando, entre otros, valorar y ponderar las razones que expongan las comuneras, perdón, indígenas para solicitar la interrupción de su embarazo, pero hasta la semana 24 de gestación. Vemos entonces que de cualquier manera la jurisprudencia ha reconocido que los miembros de los pueblos nativos se encuentran en condición de indefensión y subordinación frente a las mismas autoridades indígenas, en atención a que en muchos casos no existen procedimientos de control judicial al interior de la misma comunidad a través de los cuales se pudiera resolver la controversia. Son tajantes sus determinaciones. Poco y nada se escucha a los miembros de la comunidad cuando se trata de sus derechos individuales, no así cuando se trata de los derechos colectivos. En esta segunda parte de esta discusión vamos a hablar entonces de los conflictos entre las comunidades indígenas también y sus miembros. La sentencia T-514-2009 es la providencia que en criterio de la misma Corte Constitucional define cuáles son las reglas jurisprudenciales que se encuentran vigentes en relación a casos de conflictos entre autoridades indígenas y miembros de la comunidad. En el proceso que provocó esta sentencia, las autoridades del resguardo indígena Chenchen, Buenos Aires tradicional, habían tomado la decisión de apartar de los beneficios del Sistema General de Participaciones a uno de sus miembros, debido a que se había retirado del territorio de la comunidad durante varios años. Ya resolviendo la Corte este tema, señaló que los pueblos indígenas gozan del derecho constitucional a la autonomía, el cual se materializa, entre otras cosas, en tres situaciones particulares. El primero es determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, eso ya todos lo sabemos. La segunda, a darse o conservar sus normas, oígase bien, conservar sus normas, costumbres, visión del mundo y opción de desarrollo, proyecto de vida. También es muy conocido. Pero aquí, entonces, viene una situación diferenciadora, que es que estas comunidades deben adoptar las decisiones internas o locales que estimen más adecuadas para la conservación y protección de estos dos fines que hemos adelantado, pero sin olvidar o considerar a sus miembros en forma particular. Esta sentencia igualmente precisó que los derechos a la autonomía y autogobierno indígena en algunas ocasiones pueden entrar en conflicto con convicciones o regulaciones de sectores culturalmente hegemónicos o mayoritarios de la sociedad colombiana. Hablamos de los conflictos entre las comunidades indígenas y las comunidades mayoritarias, nos llamemos mestizas, blancas, bueno, además. Esta sentencia T-514 de 2009 establece el balance constitucional más adecuado sobre el sentido y contenido de dichas reglas. Esos criterios o pautas de interpretación son estas las que debemos tener en cuenta cuando vamos a fallar una acción de tutela que comporte comunidades indígenas reclamando derechos colectivos frente a otras comunidades mayoritarias entre las comunidades indígenas y sus miembros. El primero de estos apartes es la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas. Esta pauta precisa que, prima facie, el juez de tutela no puede intervenir en asuntos que sean competencia de las autoridades indígenas. Esto es una aplicación del principio constitucional de la autonomía de estos pueblos. La intervención de una autoridad estatal, incluido el juez en sede de tutela, es excepcional y es procedente cuando sea necesario para salvaguardar un interés de mayor jerarquía que el propio principio de autonomía, y que las medidas de intervención deben ser las menos gravosas, debiéndose preferir medidas alternativas y maximizadoras de la comunidad étnica, de la autonomía de la comunidad étnica. La segunda instrucción que da la Corte en este sentido es que a mayor autonomía para la decisión, hay que dar mayor autonomía para la decisión de los conflictos internos. Esta regla establece, en otras palabras, que ante un conflicto al interior de la comunidad indígena, entre autoridades de la parcialidad y los miembros de la misma, la autonomía debe ser respetada, aún en mayor medida. En dichos casos, el juez constitucional debe orientar su razonamiento hacia la armonización de los principios definitorios de cuántas culturas se encuentran en tensión. Por ello, con el fin de garantizar la autonomía indígena, es necesario establecer que para que los miembros de esas comunidades soliciten la intervención del juez de tutela en sus asuntos internos, es preciso demostrar que se han agotado los mecanismos existentes dentro de la misma comunidad para la resolución de conflictos. En otras palabras, esta es la última ratio, acudir a la acción de tutela. Primero, que se
resuelvan sus conflictos al interior de las mismas comunidades y bajo sus propios usos y costumbres y dentro de sus leyes propias. Finalmente, en la sentencia T-254 de 1994 se consagraba una regla que era la de a mayor conservación, mayor autonomía. O sea, entre más pura sea la comunidad indígena en cuanto a cultura se refiere, tenía mayor autonomía. Pero esta sentencia 514 de 2009 cambió a la regla de a mayor conservación, mayor necesidad de diálogo intercultural. Volviendo entonces a mencionar esta sentencia T-254 de 1994, la Corte Constitucional indicó que en virtud del principio constitucional de la autonomía de las comunidades indígenas, el juez, en sede de tutela, debía tener presente el grado de conservación de los usos y prácticas tradicionales de las comunidades, indicando que la presencia colonial tuvo efectos diferenciados entre las comunidades indígenas. Así, habían parcialidades con un alto grado de conservación de sus prácticas y usos ancestrales y otros pueblos que, a pesar de tener elementos de identidad, en virtud de los procesos de aculturación y asimilación, perdieron parte de su derecho propio. La regla fijada en la T-254 de 1994, como hemos dicho en forma anterior, introduciendo esta parte, fue matizada en la sentencia T-514 de 2009, en la cual indicó, como hemos dicho, que a mayor conservación, mayor autonomía. Y esta indicación de parte de la Corte tiene un sentido descriptivo, oígase bien, no es prescriptivo, no es una orden, es algo que guía. Considera la Corte que hacer depender el grado de autonomía de la conservación de las costumbres, usos y prácticas podía tener como consecuencia que algunas comunidades indígenas tuvieran diferentes ámbitos de aplicación de su autonomía. Pues, dice la Corte, hablo comillas, es claro que la pérdida de ciertos aspectos de la cultura tradicional, usos y costumbres, modos de producción, formas de relacionarse con el ambiente, visiones religiosas por parte de una comunidad indígena, no pueden servir de fundamento para disminuir su capacidad de decidir autónomamente sobre sus asuntos. Esta posibilidad sería incompatible con los principios constitucionales de no discriminación e igual respeto por la dignidad de las culturas. Cierro comillas. En razón a ello, la Corte consideró que el juez constitucional debe ser sumamente cuidadoso al momento de conocer un conflicto al interior de una comunidad indígena y debe evitar hacer lecturas en las que imponga categorías occidentales a prácticas indígenas. Y lo que debe hacer es buscar establecer un diálogo horizontal y respetuoso entre la cultura occidental y la comunidad indígena, siempre haciendo prevalecer los usos, costumbres de la comunidad indígena. No hay que imponer la cultura occidentalizada. Sea como sea, estas consideraciones del respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas también tienen unos límites. Ese principio de autonomía tiene unos límites. Y en caso tal, entonces, el juez de tutela, al resolver un conflicto originado entre los miembros individuales de un grupo indígena y la misma comunidad como un todo, debe consultar, abro comillas, la especificidad de la organización social, política y jurídica de la comunidad en cuestión para resolver el caso, pues cada comunidad es diferente, cierro comillas. De manera que cuando entonces se presenta una tensión entre los derechos individuales fundamentales y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el juez debe atender las circunstancias particulares del caso concreto y tener en cuenta que las características de los elementos que integran la jurisdicción especial indígena y que éstas no varían en función de la cultura específica. Para concluir estos apartes, entonces, en lo que corresponde a las comunidades indígenas, vamos a dar 4 conclusiones. La Corte Constitucional las ha definido. Las reglas que se extraen del precedente constitucional son: la primera, el juez constitucional está en la obligación de realizar lecturas y diálogos interculturales de las prácticas, usos, imaginarios y costumbres de las comunidades indígenas. En esa medida, el juez en sede de tutela debe evitar, insisto, aplicar cánones y patrones eurocéntricos y occidentales a actividades indígenas que se caracterizan por sus propios regímenes de significado. En efecto, en casos de conflicto entre las autoridades indígenas y los miembros de la comunidad, se ha puesto de relieve que el juez constitucional debe actuar con cautela y mucho cuidado con el fin de evitar proferir órdenes que impliquen violencia cultural.
La segunda conclusión es que debido a la necesidad de establecer un diálogo intercultural, el juez constitucional está en la obligación de aplicar tres principios de interpretación de los casos en que se enfrentan miembros de una comunidad con sus propias autoridades. Ya las habíamos mencionado en forma anterior, son el de la maximización de la autoridad, de la autonomía de las comunidades indígenas, el de mayor autonomía para la decisión de conflictos internos y a mayor conservación, mayor necesidad de diálogo intercultural. La tercera conclusión es que la autonomía de la que gozan las autoridades indígenas encuentra dos límites claros. El primero, el núcleo duro de los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de la tortura y servidumbre, y el principio de legalidad. Estos son límites a los derechos de la autonomía de la comunidad indígena. En estos casos, la decisión de una autoridad indígena que vulnere estos principios resulta clara y contraria a la Constitución Política del 91 y por ende pues, resarcible a través de la acción de tutela. Y el segundo límite que encuentra son los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad indígena contra determinaciones arbitrarias. Volvemos un poquito a la parte de atrás, caso en el cual se definirá si una medida es constitucional mediante la herramienta de la ponderación. Debemos ponderar los derechos individuales de las personas frente a los derechos comunitarios del pueblo como tal, indígena. Finalmente, en aquellos casos en que la Corte Constitucional ha identificado que existen tensiones y conflictos al interior de una comunidad indígena, es decir, entre los miembros y sus autoridades, se ha resuelto ofrecer, sugerir y poner a disposición de las partes espacios en los que se establezca el diálogo con miras a la armonización y eventual solución de diferencias. Terminando ahorita la parte de entonces las comunidades indígenas, vamos a hablar un poco del reconocimiento de los derechos de identidad y de diversidad cultural de las comunidades negras, raizales y palenqueras. Al respecto, hay que considerar que las comunidades negras, raizales y palenqueras son titulares de los derechos de reconocimiento de identidad y diversidad cultural, por lo que sus expresiones espirituales, culturales, ancestrales, medicinales, entre otras, que contienen su ethos, o sea, su interior, se encuentran protegidas por la Constitución, pues hacen parte de su autonomía e integridad. Para la Corte, estas garantías subjetivas tienen una especial relevancia debido a que sus manifestaciones o las manifestaciones de su identidad e imagen han estado definitivamente sometidas a una tendencia histórica de prohibición y o negación. La Constitución de 1991 quiso romper definitivamente esta tendencia de negación de identidad o de reconocimiento devaluado de los pueblos afrocolombianos, al abrir para ellos el espectro de participación política y consagrar derechos a la tierra más que otra cosa, así como una identidad cultural de estas comunidades negras. Inclusive, la Corte pretendió eliminar las diferencias entre los indígenas y los afrolatinos en relación con el régimen jurídico. Pese a que la Asamblea Nacional Constituyente no tuvo representantes de las comunidades negras, raizales y palenqueras, es necesario indicar que los colectivos indígenas que hacían parte de ella apoyaron la propuesta de considerar a los primeros, oiga, se verán los primeros, las comunidades negras, como grupos étnicos. Esto lo recogieron las sentencias C-253 de 2013 y T-576 de 2014. La Corte Constitucional ha reiterado entonces que las comunidades negras, palenqueras y raizales son un grupo étnico, calidad que se consagró en el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y en las leyes 70 y 90 de 1993, asimismo en las 199 de 1995. Al respecto, la Corte Constitucional ha confirmado que los pueblos afrodescendientes poseen derechos de reconocimiento, los cuales abarcan, abro comillas, el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Cierro comillas. La Ley 70 de 1993 logró que ese pueblo fuera reconocido como un nuevo sujeto colectivo que posee una identidad diferencial. La mencionada calidad apareja una serie de derechos claramente basados en la particularidad étnica y cultural de las comunidades negras, palenqueras y raizales, como son, primero, el de la propiedad de las colectividades afrodescendientes que habían ocupado las tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Potestad que se extendió a todo terreno que fuera habitado por la comunidad negra con prácticas tradicionales.
El segundo es el del reconocimiento de la identidad y la diversidad cultural. Por ejemplo, se indicó que el proceso educativo debe ser acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales. El tercero es el del respeto a la integridad y a la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. El cuarto, el de participación de las colectividades y sus organizaciones en las decisiones que los afectan, sin perturbar su autonomía. También se garantiza en esas comunidades la autonomía. Y el quinto y final, el de la garantía y protección del ambiente, así como el uso y el aprovechamiento de recursos naturales. Ahora bien, el proceso de etnización de los pueblos de Colombia implicó reconocer derechos similares a los que tienen las comunidades indígenas, según el convenio de la OIT 169, como sucedió con la consulta previa. Se adoptaron entonces criterios objetivos y objetivos para identificar los grupos étnicos, quienes poseían una identidad diferenciada. Entonces, el reconocimiento de los colectivos negros y la asignación de sus derechos se realizaron en función del estatus del grupo étnico, pues ellos son portadores de una imagen propia que debe ser salvaguardada y no por la raza o el color de piel, sino como seres humanos. Entonces, el marco jurídico actual tiene una tendencia a acercar las diferencias de trato entre los afros y los indígenas a través de un proceso de etnización, al atribuir, insistimos, derechos de reconocimiento a los dos grupos sociales y a facilitar la experiencia de reivindicación de los derechos en donde se articulan, solidaridades contingentes entre las poblaciones afro y las indígenas. Así las cosas, en la aplicación de los principios de pluralismo y diversidad, el máximo tribunal de lo constitucional ha salvaguardado los derechos que se derivan del reconocimiento de la población negra, palenquera y racial, como una comunidad étnica que puede autónomamente gestionar sus asuntos. Para ello ha acudido a los relatos e historias del pasado, que han reseñado el contexto de discriminación, de negación, en el que han vivido los afrocolombianos. Se ha tratado entonces de un esfuerzo judicial por romper con la imagen devaluada e invisibilizada que tiene la sociedad de estos colectivos, por lo que se ha procurado defender su supervivencia como grupo étnico-cultural. Un ejemplo de esta clase de decisiones es la sentencia T422 de 1996. En esta oportunidad se precisó que los actos de discriminación racial pueden afectar los derechos fundamentales de los individuos afrocolombianos y a la misma comunidad negra. En el caso en concreto, se censuró que el Departamento Administrativo de Servicio Educativo Distrital de Santa Marta se había negado a nombrar a un representante de las comunidades negras en la ciudad, en la Junta Distrital de esa ciudad de educación, con la argumentación de que en esa ciudad no habitaban comunidades negras. En ese momento, la Sala de Revisiones estimó que el amparo de los derechos se sustentaba en la situación de marginación y exclusión social que han padecido estos colectivos a lo largo de la historia, más no en la protección de las tierras que fueron ocupadas. Recuerden, hablamos un poquito más atrás que prácticamente el reconocimiento de derechos inició para las comunidades negras por el reconocimiento de su territorio, para habitar su territorio y hacer sus costumbres, mantener sus costumbres dentro de ese territorio. A partir entonces de esta decisión, las comunidades negras han acudido al reconocimiento ya de su diversidad étnica y cultural para justificar sus demandas de protección de identidad y de sus demás derechos fundamentales, no solamente el del territorio. En ese mismo sentido, la sentencia T955 de 2003 protegió los derechos a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, a la participación y a la subsistencia de las comunidades negras, en este caso, en forma particular de la cuenca del río Cacarica, en el municipio de Río Sucio, en el departamento de Chocó. Esto por cuanto habían sido vulneradas por varias autoridades que permitieron la explotación de maderas en sus territorios ancestrales. En esta sentencia se enfatizó la necesidad de que las comunidades afro de Colombia recibieran la misma protección de las comunidades indígenas, con independencia de que las normas superiores solo hicieran referencia a estas últimas. Ya hemos hablado que normalmente el reconocimiento de derechos se ha dado siempre es con tendencia a las comunidades indígenas, no hacia otros. Entonces estamos asimilando estos reconocimientos también para las comunidades negras, palenqueras y raizales. Esta tendencia de garantizar los ámbitos de la identidad de las comunidades negras incluye la salvaguarda también de los derechos lingüísticos. Verbigracia, en la sentencia C-530 de 1993, se protegió el uso de la lengua creole English, que se veía afectada por la masiva migración de colombianos continentales a la isla de San Andrés.
Posteriormente, en la sentencia C-605 de 2012, se reiteró que los principios de diversidad comprenden manifestaciones del lenguaje, de la religión, de las costumbres del pueblo raizal, toda vez que ello hace parte de su identidad e imagen. Inclusive, se enfatizó que tienen derecho al reconocimiento de sus usos de lenguaje diferenciado, lo cual garantiza la dignidad de estos colectivos y materializa o se materializa en acciones afirmativas en su favor. Un año más tarde, en la sentencia C-253 de 2013, la Sala Plena de la Alta Corte consideró que era constitucional designar a las comunidades afrocolombianas con la palabra negras, oiga, si ven, ya no afrocolombianas, sino negras, en la ley, por cuanto este vocablo había perdido su connotación negativa. Ya decir negro no es negativo. Y eso debemos entenderlo los jueces, el ámbito judicial, la comunidad colombiana en general, porque siempre aplicamos la palabra negra como una forma de tratar en forma despectiva, y no es así. Y ahora entonces este vocablo se usa, para proteger la diversidad étnica y cultural de esos pueblos, al igual que para reivindicar las imágenes de las comunidades negras. Es más, debemos recordar que hay muchísimos miembros de esta comunidad que dicen, yo no soy afro, soy negro, trátenme de negro. Ahora, entonces, en el imperativo de proteger el reconocimiento de identidad de los colectivos negros se maximizó ya en la sentencia T-576 de 2014. Decisión en la que se preocupó por asegurar las reivindicaciones de representación o participación. La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional consideró que era contrario a los derechos de la diversidad étnica y cultural la participación e identidad del pueblo afro haber restringido la conformación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel a los grupos que tuvieran títulos colectivos adjudicados. Resaltó esta sentencia que el territorio titulado por el Estado no podía ser un criterio válido para excluir a un colectivo de intervenir y hacer parte del órgano que tendría la finalidad de concertar muchas políticas gubernamentales. Insistimos, no está supeditado entonces al territorio, sino a la comunidad considerada como grupo de personas. En este mandato, incluso, junto con el de autonomía, le impiden al Estado adoptar medidas que no cuenten con la participación de la comunidad afrocolombiana. Así las cosas, en la sentencia T-297 de 2017, el tribunal reconoció el papel de los consejos comunitarios de las comunidades negras en el modelo educativo especial para ese sector particular de la sociedad. Además, resaltó la importancia de aval del reconocimiento cultural del etnoeducador, al punto que el juez de tutela no puede saltarse esa aceptación cuando conozcan un caso en particular, de manera que no puede ser reemplazado. Tiene que ser un miembro etnoeducador, tiene que ser un docente etnoeducador. Tales principios entonces garantizaron que en el caso en concreto la orden de amparo solo alcanzará a disponer que las autoridades ancestrales estudiaran de nuevo ese requisito, análisis que definitivamente no podía ser caprichoso el sistema porque tiene que partir de un análisis propio de cada caso. En la sentencia C-461 de 2008, se consideró que esos pueblos eran titulares de la subsistencia, del derecho a la subsistencia, de conformidad con sus formas y medios tradicionales de producción dentro de sus territorios, debido a que era indispensable para desarrollar su integridad cultural, social y económica. En sintonía con esto, la ya citada sentencia T-955, y que vamos a hablar también un poquito aquí en este momento, manifestó que los derechos consagrados para las colectividades indígenas en la norma superior, consignados en los artículos 5, 13, 16, 63, 70, 72, 79 y 176, se extienden a las comunidades negras. Y de ahí que en sentencia C-702 de 2010 se advirtió que los pueblos afro de Colombia o negros de Colombia garantizaban o gozaban, del derecho a la consulta previa, igual que ocurre con los pueblos indígenas. Ello no significa que el contenido de la protección sea idéntica, porque no podemos asimilar la comunidad indígena a la negra. Simplemente son comunidades minoritarias y diferenciadas o excluidas. En ese sentido, dijo entonces la Corte que se debe ajustar a las particularidades culturales, a las especificidades del régimen legal de los grupos étnicos y a la historia de los mismos. Así lo entendió la Corte y lo plasmó en sus sentencias C-169 de 2001, C-864 de 2008 y T-576 de 2014.
Entonces, conscientes de que el texto de negación de reconocimiento que sufrieron las comunidades negras repercute en el ejercicio de sus derechos actuales, la Corte ha considerado que éstas deben ser beneficiarias de acciones afirmativas específicas frente a los colectivos indígenas. Por ejemplo, así, la sentencia C-169 de 2001 avaló la existencia de requisitos menos estrictos para inscribir candidatos a las circunscripciones especiales pertenecientes a las colectividades negras o afrocolombianas en relación con las comunidades indígenas. Esta decisión se fundamentó en que los grupos poblacionales negros o afros tenían un proceso organizativo incipiente a nivel regional y nacional. No son tan organizados como los grupos indígenas, mientras las colectividades indígenas sí desarrollaban procesos políticos de organización más elaborados y más antiguos. En el año 2008, la sentencia C-864, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que la regulación en el sistema de salud de las comunidades indígenas podía ser diferente de las comunidades afrocolombianas o negras. En el proceso en que se estudió la demanda formulada en ese momento en contra de la Ley 691 de 2001, que reglamentó la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social, estimó que no era el escenario adecuado para regular el sistema de administración y afiliación de las comunidades negras, palenqueras y raizales. Esto en razón de que ese modelo de atención respondía al modus vivendi de las comunidades indígenas, aspecto en que difieren de las afrocolombianas o negras. Además, señaló la Corte que la forma de recaudo de dinero, de administración y de afiliación es propio de los pueblos indígenas, ámbitos que son completamente distintos de las demás colectividades étnicas diversas. Insistimos, la organización al interior de estas comunidades no es tan precisa como sí ocurre con las comunidades indígenas, pese pues a que hay diferencia entre pueblos. Así las cosas, el balance judicial que antes he expuesto demuestra definitivamente que el juez constitucional ha tenido una gran preocupación para garantizar la igualdad real de las comunidades negras. En esa labor ha tomado la opción de aceptar y amparar las reivindicaciones de reconocimiento y de participación de las comunidades negras. Así, pretende entonces enfrentar las subordinaciones relacionadas con la identidad y con la negación de la voz de los colectivos negros, palenqueros y raizales. No obstante, hay que tener en cuenta que el proceso de etnización nunca llegó a eliminar las diferencias entre los pueblos negros y los indígenas. Ese tipo de relaciones y la protección que deriva de la misma es un asunto muchísimo más complejo de lo que parece. Empero, en medio de todo esto, lo relevante en este punto es el reconocimiento de la existencia e identidad de dichos colectivos. Acabar con la invisibilización de las comunidades fue y es una prioridad dentro del marco constitucional vigente. A manera de conclusión en esta parte, entonces, tenemos que la Constitución y la jurisprudencia han concretado los principios de diversidad e identidad en derechos de reconocimiento cultural de las colectividades negras, palenqueras y raizales, que pretenden eliminar las discriminaciones y negaciones históricas que han padecido estos colectivos desde la colonia hasta nuestros días. Esto con base en esas garantías, la Corte Constitucional ha salvaguardado la participación de las comunidades afrocolombianas, las aplicaciones de acciones afirmativas, así como las de expresiones culturales, ancestrales y medicinales, entre otras, derivado de su carácter de grupo étnico o grupos étnicos, de acuerdo con el artículo transitorio 55 de la Constitución. Este mencionado reconocimiento ha implicado una asimilación en relación con los derechos que tienen los pueblos indígenas y las colectividades negras, similitud que busca romper la división artificiosa en relación con el régimen jurídico creado desde la época hispánica y que invisibilizó con mayor intensidad el pasado africano, como lo dijo Wade Peter en su escrito Interacciones, Relaciones y Comparaciones Afroindígenas en Estudios Afro-Latinoamericanos, una introducción. Sin embargo, ese acercamiento no apareja eliminar las diferencias de estos grupos étnicos, pues la Constitución reconoce sus particularidades ancestrales, sus historias paralelas y la posibilidad de regímenes normativos específicos en algunos aspectos, como sucede con el sistema de atención en salud y de representación política. Finalmente, ya para terminar, es necesario indicar que frente a grupos, pueblos romaníes, poquito y nada existe en la jurisprudencia constitucional que trate sus temas, justamente porque estos pueblos tienen una tradición jurídica verbal bastante acendrada y sus conflictos se resuelven prácticamente en forma interior, en el interior de la comunidad.
Comentemos que la única norma que se encuentra completamente establecida en esta legislación es el decreto 2957 de 2010, proferido por la Presidencia de la República. Y en este se expidió el marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico romo gitano, que en primer lugar le dan un sitial dentro de las comunidades étnicas en Colombia, porque estamos hablando solamente, se reconocen en mayor medida los indígenas, los afro o negros, y los rom poco y nada habían sido tenidos en cuenta, ¿no? Y en este decreto se reconoce su cultura, sus saberes y formas como modo de preservación de su identidad y pervivencia. Amén de esta normativa, en la sentencia C-539 de 2013, proferida en demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa en la Ley 1537 de 2012, que promovía o promueve el acceso a la vivienda de interés social y a la vida de la vivienda de interés prioritario, y resolvió que los criterios de priorización para hacer los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario también deberán tener en cuenta al pueblo rom o gitano y a las comunidades raizales como grupos étnicos y culturales de la nación. Eh, Hay algo tal vez contradictorio en este sentido porque partamos del hecho de que los pueblos rom son pueblos nómadas. Y es extraño escuchar entonces que hay una protección de carácter legal y jurisprudencial a de priorizar a los pueblos rom para acceder a proyectos de vivienda de interés social. De cualquier manera, en esta sentencia, la Corte Constitucional indicó que, abro comillas, la población rom o gitana de Colombia, a pesar de su antigua presencia en el territorio y de haber contribuido a la cimentación de la nacionalidad colombiana, ha vivido al margen de cualquier tipo de ciudadanía económica, social, política y cultural, lo cual los ha llevado a vivir bajo exclusión y marginalidad en una forma de autoinvisibilización y durante mucho tiempo, siglos incluso, han sido testigos mudos de diversos procesos que se han producido en la historia social y política del país. Dice la Corte que el pueblo romo gitano en Colombia ostenta una identidad étnica y cultural que lo diferencia de otros pueblos y grupos. Así, A. La pertenencia al grupo es por nacimiento, por lo que no constituye una opción individual o colectiva, ni ningún estilo de vida. B. Es de tradición nómada y reconversión en nuevas maneras de itinerar más allá del hecho físico de desplazarse de un lugar a otro. El nomadismo refiere fundamentalmente a una concepción mental que identifica movilidad con bienestar, entre otras cosas. C. Una conciencia histórica sui generis fundada en el saber del eterno presente, una lengua propia. Esa lengua son los romanes o shib romaní, una organización social basada en grupos de parentesco, patrigrupos, patrilineales, patrilocales, articulación del sistema social por linaje, patrilineales, que ellos denominan BITSI, dispersos, independientes y autónomos, autoridades e instituciones propias, que son el SERE, Romenje, jefes de familia, la CRIS o tribunal conformado por los SERE Romenje y la CRIS Nitornia, de mayor prestigio que presiden. D. Una idea de origen común, real o simbólico, y una historia compartida marcada por las persecuciones a las que han sido sometidos en diferentes épocas y en casi todo el mundo. E. La apreciación de la edad y el sexo como principios ordenadores de estatus, tomando importancia a los hombres mayores a quienes se les debe respeto. F. Alto etnocentrismo y construcción de fronteras respecto a otros pueblos étnicos y culturales a los que se denomina gaché. G. Un sistema jurídico propio denominado cris romaní o romanilla, conformado por un conjunto de disposiciones que se transmiten de generación en generación en forma verbal. Esto es particularmente especial, en forma verbal. H. Sujeción al complejo sistema de valores y creencias que ellos denominan casono o romanitén, que permiten el ejercicio de la solidaridad entre los patrigrupos. Y un particular sentido de la estética, física y artística, que acarrea un apego profundo a la libertad individual y colectiva que hace obsoletas las reglamentaciones, óigase bien, escritas. J. Actividades productivas orientadas a los oficios tradicionales, tales como artesanías, venta informal, la lectura de la buenaventuranza, la reparación mecánica, etc. ¿Quién no ha pasado por las calles y encontrándose con una gitana le dicen, le leo la suerte? En general,
Ellos no cuentan con trabajos estables y permanentes. La organización social está fundamentada principalmente en el parentesco apoyada en la patrilinealidad, pertenencia étnica a partir del padre. Esto es particular, ¿no? Hay una discriminación tal vez dentro del grupo de la mujer. Quien preside es el hombre y dentro de eso el padre. Y entre mayor sea, mucho más altura tiene. Reiteremos entonces que esta organización esta organización social está fundamentada principalmente en el parentesco, apoyada en la patrilinealidad, pertenencia étnica a partir del padre y la patrilocalidad. Toma decisiones, en este sentido, recae sobre el hombre cabeza de familia. El pueblo rom o gitano tiene como práctica cultural ancestral el nomadismo, que supera el simple significado de la movilidad geográfica para constituirse en un elemento relevante de espiritualidad y concepción mental. Conciben ellos el territorio como un algo que no es suyo, porque la idea de propiedad no existe en la cultura romaní. Por eso les decía yo la tal vez contrariedad de esa sentencia que un poco más atrás mencionábamos. No está de más señalar que la cultura romaní se transmite de forma verbal, lo habíamos hablado ya en forma anterior, y en ella se encuentra su forma de justicia que se sintetiza en la denominada cris romaní, que es el tribunal donde se reúnen los gitanos mayores, que se denominan sere romengue, de una determinada cumpania. Cumpania es el grupo, o con el propósito de resolver una controversia, para tratar asuntos internos y tomar decisiones transversales de importancia para la comunidad. En materia de justicia, la cris es la forma más sagrada y respetada de administración de justicia dentro del pueblo rom. Por tal razón, es la última instancia o último recurso para resolver un conflicto. La cris romaní está integrada, insistimos, por los seres romengue, y la integración de una cris depende de las características de cada caso y de la magnitud del conflicto. Los seres romengues se reúnen en la cris, para dar el respectivo trámite a los conflictos que se presenten dentro de las cumpenie. Cumpenie es el plural de las cumpania, como máximas y únicas autoridades para impartir justicia. En el marco de esa autoridad, tiene la responsabilidad de escuchar por separado a los involucrados y testigos en el desarrollo de la crisis, para tomar las decisiones con miras a solucionar los conflictos e imponer los correctivos de ser necesario. Por ser un pueblo de tradición oral en el cual se cree y se respeta la palabra, la misma compromete a los gitanos tanto en los acuerdos para la resolución de conflictos como en el cumplimiento de las sanciones que les han sido impuestas. La palabra en ellos cobra mayor poder según la legitimidad y el reconocimiento de quien la emite. Es importante, como decimos en este caso, que la palabra cumple entonces un papel fundamental, en primer lugar, en lo que se refiere a la prevención y a la necesidad de solucionar un conflicto de manera colectiva. Y en segundo lugar, facilita la comunicación constante entre todas las cumpenias. Cumpania, un grupo pequeño; cumpenia, todas las comunidades de grupos pequeños. Asimismo, se considera como sagrada y por lo tanto debe ser cumplida. Todos los conflictos buscan ser resueltos a través del diálogo, teniendo en cuenta que no se utilizan soportes escritos de los casos resueltos a través del divano o cris. El divano es un tribunal superior. No obstante lo anterior, en los últimos años la población rom ha recurrido de manera paulatina al uso de recursos escritos, lo cual se ha visto reflejado en situaciones en las que se han entablado comunicación entre el pueblo étnico y las instituciones del Estado, pues obviamente con miras a lograr su reconocimiento y pues amparo de sus usos y costumbres. Solamente en el caso de no aceptarse o cumplirse las condiciones fijadas en el divano, cuando no se llega a un acuerdo o cuando el conflicto en concreto se considera de extrema gravedad, se hace necesario convocar la crisis. De lo contrario, siempre se arregla con un diálogo cercano entre ellos mismos, respetando siempre la palabra y el compromiso que se adquiere con la palabra. Es pertinente que resaltar que el recurrir a la crisis es ya una medida completamente drástica. Señoras y señores, empleados y empleadas judiciales y todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, ese es el tema que yo quería compartirles por invitación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Las preguntas creo que van a definirles ustedes un poco más adelante. Se harán en caso tal, en forma escrita, se responderán en forma escrita, toda vez que pues el tiempo que se estima para este tipo de conferencias es de 1 hora y nos hemos pasado unos 15 minutos más. Agradezco enormemente su atención y prestos a servirles como siempre desde este rincón tan lejano del país, pero que afortunadamente la tecnología acerca
Con el mayor de los gustos, su servidor Freddy Aníbal Díaz Delgado. Que tengan todos un gran día. Son muy amables ustedes por participar. Muchas gracias a usted, doctor Freddy Aníbal Díaz, por su generosa intervención en nombre del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y todos los asistentes a esta videoconferencia. Aprovecho la oportunidad para agradecer también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.